Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más. En este video vamos a hablar de las funciones básicas para derivadas trigonométricas, así que quédense porque va a estar interesante. Anteriormente ya se habían subido unas fórmulas 1 de derivadas, entonces estas van a ser las fórmulas 2 y nos vamos a enfocar en las fórmulas trigonométricas para las derivadas. Pienso que la forma más fácil de explicar las fórmulas es haciendo ejercicios. Vamos a hacer 3 ejercicios en el cual vamos a utilizar la mayoría de estas fórmulas. Entonces esta va a ser la primera derivada que vamos a realizar y vamos a utilizar un poco de la regla de la cadena. Si no saben bien qué es lo de la regla de la cadena, vayan a la lista de reproducción de cálculo diferencial y ahí van a encontrar acerca de la regla de la cadena. Básicamente lo que nos dice es que aquí podemos, en la primera función que está aplicándose es este exponente al cuadrado, utilizando b a la n, sería 2 por esa misma función. Esa sería la primera derivada que estamos haciendo. Al ser b a la n, este 2 simplemente baja, multiplica la función y ahora sí nos quedaría la derivada con respecto a x de el seno de x más el coseno de x. Aquí tenemos una suma de términos, por lo cual podemos derivar cada uno por separado, quedándonos 2 por el seno de x más el coseno de x por la derivada con respecto a x del seno de x más la derivada con respecto a x del coseno de x. Muy bien, para cada una de estas tenemos nosotros estas fórmulas y las podemos aplicar básicamente directas. Aquí tenemos seno de b y aquí tenemos seno de x. Y el resultado para el seno de la derivada del seno de b va a ser coseno de b. Esto se queda de la misma manera. Derivando esto según la fórmula que tenemos acá, b sería x, entonces quedaría como coseno de b, es decir, coseno de x, por la derivada de b, es decir, derivada de x, porque dijimos que nuestra b era esta x, con respecto a dx, más, ahora vamos a la del coseno, aquí tenemos derivada del coseno de x, y aquí es derivada del coseno de b, por lo cual sería nuestra b la x, es decir, menos seno de x. Aquí vamos a tener una multiplicación de signos, por lo cual podemos sustituirlo por menos el seno de x, por la derivada de b, que dijimos que b es x. Muy bien, nosotros sabemos que la derivada de x con respecto a x es 1, también aquí este sería 1, y 1 por coseno de x sería lo mismo, o sea, coseno de x. Nuestro resultado final sería entonces seno de x más el coseno de x por coseno de x menos seno de x. Muy bien, entonces aquí ya hemos utilizado la fórmula del seno, la fórmula del coseno y hemos utilizado también la regla de la cadena. Así que vamos al siguiente ejercicio. Muy bien, ahora se nos presenta este ejercicio y tenemos una tangente de 1 sobre x cuadrada y eso es lo que vamos a derivar. Si nosotros nos fijamos en la fórmula de la tangente, tenemos que sería tangente de b es igual a secante cuadrada de b por la derivada de b. Nosotros tenemos que identificar b y b es el argumento que tiene la tangente, es decir, este 1 sobre x cuadrada. Vamos a aplicar secante cuadrada de b, secante cuadrada de 1 sobre x al cuadrado, pero lo vamos a multiplicar por la derivada de esa b, es decir, por la derivada de 1 sobre x cuadrada, todo esto con respecto a x. Muy bien, ya resolvimos esta parte de aquí, ahora faltaría la derivada de 1 sobre x cuadrada. Como vemos, la derivada de 1 sobre x cuadrada lo podríamos transformar si subimos este denominador al numerador, pero con exponente negativo. Es decir, sería exactamente lo mismo a escribir secante cuadrada de 1 sobre x cuadrada por la derivada de x a la menos 2 con respecto a x. Ahora sí, a este
x a la menos 2 podemos aplicarle b a la n, también que vienen las fórmulas básicas. Es decir, secante al cuadrado de 1 sobre x al cuadrado por menos 2, que sería este exponente baja, y multiplica a la x a la n menos 1, x a la menos 2 menos 1, x a la menos 3. Secante cuadrada de 1 sobre x al cuadrado por menos 2 por x a la menos 3. Entonces, este x a la menos 3 nosotros podemos pasarlo al denominador y este menos 2 multiplicar este secante cuadrada. Es decir, menos 2 secante cuadrada de 1 sobre x al cuadrado y todo esto sobre este x a la menos 3, que pasaría hacia abajo como x cúbica. Recuerden siempre tener en mente las fórmulas básicas que ya se vieron en el video pasado. Entonces, teniendo en mente esas y teniendo en mente las nuevas fórmulas que acabo de poner aquí, van a poder resolver estas derivadas. Vamos al último ejercicio. Nos piden encontrar la derivada con respecto a x de la secante de x cúbica más 5x. Para resolver este ejercicio vamos a utilizar esta fórmula de aquí, donde nos dice que la secante de b va a ser secante de b por tangente de b por la derivada de b con respecto a x. Entonces nosotros podríamos decir que nuestro argumento b es este. Es un argumento b amplio, grande, pero se puede seguir utilizando la fórmula. Si seguimos la fórmula al pie de la letra, diría que la derivada de esto sería igual a la secante de b, es decir, secante de x cúbica más 5x. Hasta ahí vamos siguiendo la fórmula b. Multiplicado por la tangente de x cúbica más 5x, porque también nos pide la tangente de b. Pero también esto tiene que estar multiplicado por la derivada de esto mismo, de x cúbica más 5x. Todo esto con respecto a x. Es decir, ya hemos hecho esta parte, pero ahora nos falta hacer la derivada de esta expresión de aquí. Como ya sabemos, cuando es derivada de dos argumentos que se están sumando o restando o más argumentos, se pueden derivar cada uno por separado. Entonces, todo esto se va a mantener de la misma manera. Secante de x cúbica más 5x por la tangente de x cúbica más 5x por la derivada, y aquí voy a abrir un corchete, de x cúbica sobre dx, es decir, vamos a separarlos, más la derivada de 5x dx. Bien, aplicando también la fórmula de los exponentes para las derivadas, esta parte va a mantenerse de la misma manera, pero esta parte de aquí sería 3x al cuadrado. Y este 5x al derivarlo sería simplemente 5. Aquí utilizamos la fórmula de la derivada de x a la n, es decir, aquí nada más el exponente se baja como coeficiente y se le resta 1 al exponente, por eso queda x a la 2. Y acá la derivada de 5x es una constante por x, es decir, la constante se puede sacar de la derivada como 5 y solamente quedaría la derivada de x con respecto a x, que sería 1. Por lo cual 1 por 5 simplemente queda 5. Así quedaría el último de los ejercicios que propuse para este video. Espero que de verdad les sea demasiado útil este video. Aquí les dejo las fórmulas básicas para que las copien, para que las tengan o las busquen en la red, pero para que siempre las tengan a mano cuando vayan a utilizar derivadas. Estos y las fórmulas básicas 1 que están en el otro video son fundamentales para desarrollar cualquier ejercicio. Déjenme en los comentarios si quieren ver algún otro tema y los trataré de desarrollar en un capítulo siguiente. Sin más, por el momento me despido, que tengan un gran día. Hasta luego, muchas gracias.